El joven doctor solía decir que el silencio curaba más que muchos medicamentos. Por eso, cada verano, se alejaba de todo lo que tuviera paredes blancas y olor a desinfectante, y se internaba en los ríos del norte de Alaska, donde el único sonido era el del agua golpeando las piedras. Aquel año había partido solo. Decía que necesitaba tiempo, pero en el fondo huía. Desde la muerte de su hermana, 5 años atrás, la casa familiar se le había vuelto insoportable. Había algo en el eco del teléfono, en los platos servidos para dos, en los retratos del pasillo, que lo hacía sentir culpable de seguir vivo. El aire era limpio y frío. El sol se filtraba entre los abedules, dibujando sombras que se movían como si respiraran. Montó su tienda junto a un recodo del río, donde el agua formaba un remanso perfecto para pescar. Por la mañana, los insectos zumbaban sobre la superficie y los peces parecían jugar con el anzuelo esquivándolo con un destello de plata. Esa tarde, mientras recogía la caña, notó cómo el viento cambiaba. Un olor metálico, húmedo, anunció la tormenta antes de que las nubes aparecieran. El cielo, que hasta hacía un momento era azul pálido, se cubrió de un gris espeso que parecía caer más que extenderse. Guardó sus cosas con calma, pero la calma duró poco. En cuestión de minutos, la lluvia comenzó a golpear con fuerza, el viento rugió entre los árboles y el bosque se volvió irreconocible. Las gotas caían oblicuas, como agujas, y los truenos hacían vibrar el suelo bajo sus botas. Intentó seguir el sendero que conocía, pero el agua corría por el suelo formando riachuelos nuevos, borrando las huellas, los límites. El GPS se apagó. Caminó a tientas, guiándose por la intuición, aunque pronto comprendió que estaba completamente perdido. La noche cayó sin aviso. Solo los relámpagos iluminaban el bosque por instantes, dejando ver el brillo rápido de los troncos mojados, las ramas agitadas, el humo blanco de su respiración. Entonces la vio, una luz fija, cálida, a lo lejos. Al principio pensó que era un reflejo, pero cuando volvió a relampaguear, distinguió la silueta de una construcción entre los árboles. Avanzó con esfuerzo, tropezando con raíces y barro. La lluvia se hacía más densa, el viento más frío. Cuando al fin llegó, se encontró frente a una verja de hierro cubierta de musgo. Detrás, una mansión se levantaba silenciosa, con su fachada ennegrecida por los años. Empujó la puerta del jardín, que cedió con un gemido metálico. Subió los escalones y se refugió bajo el pórtico. Golpeó la puerta principal, pero nadie respondió. Probó el picaporte, giró sin resistencia. Dentro, el aire olía a polvo antiguo y madera húmeda. Había muebles cubiertos por sábanas, cuadros descoloridos, lámparas colgando como esqueletos. Cerró la puerta tras de sí, dejando fuera el rugido de la tormenta. Buscó una habitación donde pasar la noche. El sonido de la lluvia contra los ventanales parecía llenar toda la casa. En una sala amplia, encontró una chimenea de piedra, un sofá cubierto y una alfombra apenas visible bajo el polvo. Allí extendió su manta y se dejó caer, exhausto. Antes de dormir, un relámpago iluminó la estancia. Sobre la repisa de la chimenea colgaba un retrato antiguo, una niña de cabello trenzado y sonrisa suave. El rostro le resultó tan familiar que el corazón le dio un vuelco. Era, no cabía duda, la misma cara de su hermana cuando tenía 8 años. El trueno siguiente retumbó con fuerza, y el doctor cerró los ojos, confundido, incrédulo. Quizás era el cansancio, o el miedo, o la tormenta, pero algo en esa mirada, congelada en el tiempo, lo acompañó mientras el sueño lo vencía. Afuera, el viento seguía rugiendo. Dentro, solo el silencio respiraba. El sol del norte entraba sesgado por las ventanas, tiñendo de oro el polvo suspendido en el aire. El doctor no sabía cuánto había dormido, pero el cuerpo le pedía moverse, sacudirse el letargo. La casa, bajo la luz del día, parecía otra, menos amenazante, casi hermosa. Había algo sereno en aquel silencio. Abrió las ventanas para dejar entrar el aire frío del bosque. Un olor a humedad y pino llenó el salón. Sobre la chimenea, el retrato de Elena V. seguía observándolo con la misma calma.
Esa mirada lo había acompañado durante toda la noche, incluso en sueños. Decidió explorar la casa con más método. Su parte racional, la del médico acostumbrado a los detalles y al registro, había tomado el control. Quería entender quiénes habían vivido allí y por qué todo seguía como si el tiempo se hubiese detenido. Entró en una habitación que debía haber sido un despacho. Había un escritorio cubierto de papeles, libros médicos, un microscopio antiguo y una lámpara de queroseno vacía. Revisó los cajones. En el tercero, halló una pequeña caja de madera con iniciales grabadas, E.W. Dentro, varios sobres atados con una cinta descolorida. El primero estaba fechado en 1935. La tinta se había desvanecido, pero aún se podía leer con esfuerzo. El remitente era Elizabeth V. y el texto decía: «Mi esposo ha muerto. No puedo mantener a la niña. Confío en que la Casa de Caridad de San Marc podrá cuidarla. Su nombre es Margaret. No le digan que la abandono, díganle que la amo». El corazón del joven comenzó a latir con fuerza. Leyó el nombre una vez más, incrédulo. Margaret. Era el nombre de su madre. Abrió otro sobre. Era una fotografía antigua. Una mujer joven y una niña de unos 8 años, con trenzas, de pie frente a la misma casa. En el reverso, escrito con letra firme: «Para mi hija, cuando crezca». El doctor se quedó inmóvil, sosteniendo la foto con manos temblorosas. No era posible. La niña del retrato, la del cuadro sobre la chimenea, era la misma. Y la mujer, aquella madre desconocida, era su bisabuela. Se sentó en el suelo, aún sosteniendo la carta y la fotografía. Durante años había pensado que su familia era pequeña, apenas su madre, su hermana y él, que el pasado no tenía nada que ofrecerles salvo ausencia. Y ahora, en una casa perdida en el bosque, encontraba las raíces que nunca imaginó tener. Miró otra vez el retrato. Bajo la luz de la mañana, la niña no le pareció un reflejo de su hermana, sino una semilla antigua de su sangre. El parecido ya no era una coincidencia aterradora, sino una herencia. Sacó su teléfono, tomó una foto del cuadro y la envió a su madre con un mensaje corto: «Mamá, creo que encontré a la mujer que te dio la vida». Guardó las cartas y las fotos con cuidado en su mochila. Antes de salir, se detuvo frente a la chimenea. Pasó la mano por el marco del retrato, quitando parte del polvo acumulado. «Gracias», murmuró, sin saber muy bien a quién hablaba. Abrió la puerta principal. El aire frío lo recibió con una claridad casi dolorosa. El bosque estaba lleno de luz y el río, a lo lejos, reflejaba el cielo limpio. Mientras descendía los escalones, tuvo la sensación de que algo lo observaba desde las ventanas. No con miedo ni con rencor, sino con una forma antigua de ternura. El vuelo de regreso fue largo y silencioso. El doctor miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje. Llevaba la mochila sobre las piernas, apretada contra el pecho, como si contuviera algo vivo. Dentro estaban las cartas, las fotos y una copia digital del retrato. A cada sacudida del avión sentía que todo aquello podía desvanecerse como un sueño, y sin embargo sabía que era real. Cuando aterrizó, la ciudad le pareció más pequeña, más frágil. Su madre lo esperaba en la puerta del edificio, sorprendida por su llegada inesperada. Llevaba un delantal con manchas de harina, el cabello recogido, la expresión dulce pero cansada de siempre. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «No me avisaste». «Necesitaba verte», respondió él simplemente. Entraron. La casa olía a café recién hecho. Sobre la mesa de la cocina, extendió los documentos sin decir palabra. Primero, colocó la carta, luego la fotografía, por último, el retrato impreso en papel. Su madre se inclinó para mirar. La sonrisa se borró. Durante un momento no dijo nada. Sus ojos se movieron de la foto a la carta, luego al rostro de la niña pintada.
El aire en la habitación pareció detenerse. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó finalmente en voz baja. «En Alaska, en una casa vieja en medio del bosque. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Encontré estas cartas en un escritorio. Llevan tu nombre, mamá». Ella tomó el papel con manos temblorosas, leyó despacio, en silencio. Cuando llegó a la firma, Elizabeth Bube se llevó la mano a la boca y rompió a llorar. «Mi madre», susurró entre sollozos. «Nunca supe quién era. Me dijeron que me habían dejado en la puerta del orfanato, envuelta en una manta. No había nombre, ni rostro, ni historia. Y ahora…». No terminó la frase. El doctor la abrazó. Ella se aferró a él con fuerza, como si temiera que esa verdad pudiera escaparse. Pasaron horas revisando las cartas, las fotos, cada detalle. Descubrieron que la mansión había pertenecido a una familia de médicos, los Whitmore, y que Elizabeth, la autora de las cartas, había enviudado joven y caído en la ruina. Su única hija, Margaret, la madre del protagonista, fue entregada al cuidado de una institución religiosa en Anchorage. Su madre miraba la foto una y otra vez, con una mezcla de dolor y ternura. «Siempre pensé que la había perdido», dijo, «y ahora resulta que fui yo quien fue perdida». Él sonrió, triste. «Tal vez solo era cuestión de tiempo», respondió. «A veces las historias tardan en encontrarnos». Esa noche cenaron juntos sin hablar demasiado. El silencio ya no pesaba como antes. Sobre la mesa, la foto de Elizabeth y la niña descansaba bajo la luz cálida de la lámpara. Antes de irse a dormir, la madre se acercó a su hijo y le dijo: «Gracias por buscar sin saber que buscabas por mí». Él no respondió, pero cuando se encerró en su habitación, abrió su cuaderno y escribió una frase que luego no volvió a leer. «A veces, la sangre tarda generaciones en reconocerse». El camino al norte era largo y silencioso. Madre e hijo viajaban sin hablar demasiado. Las palabras parecían innecesarias. A través del parabrisas, el bosque se extendía interminable, con sus tonos verdes y grises que cambiaban según la luz. A ratos, la madre apoyaba la frente en el cristal y miraba los árboles pasar, como si intentara reconocer algo en ellos. «¿Estás segura de querer verlo?», preguntó él sin apartar la vista del camino. Ella asintió despacio. «He pasado toda mi vida sin saber de dónde vengo. Creo que ya no me da miedo mirar atrás». Llegaron al río al atardecer. El aire olía a lluvia reciente y pino. El joven aparcó el coche cerca del claro donde solía acampar. El murmullo del agua llenaba el espacio entre ellos. Caminaron juntos hasta la orilla, y durante unos minutos solo escucharon el sonido del río. «Aquí empezó todo», dijo él. La madre sonrió con tristeza. «Y aquí vuelve a empezar». Siguieron el sendero que se internaba entre los árboles. La luz se filtraba en haces delgados que atravesaban la neblina. A medida que avanzaban, la silueta de la mansión comenzó a dibujarse entre las ramas, igual que en sus recuerdos, majestuosa y rota al mismo tiempo. La verja seguía en pie, cubierta de hiedra. Empujaron juntos la puerta, que se abrió con un gemido largo. El jardín estaba cubierto de hierba alta y flores silvestres. El tiempo había borrado las huellas del abandono, pero no del origen. La madre se detuvo frente a la fachada. «He soñado con una casa así muchas veces», murmuró. «No sabía que existía de verdad». Entraron. El interior olía a polvo y madera húmeda, pero también a algo familiar, indefinible, como si el aire guardara una memoria. Caminaron hasta la sala principal. La chimenea seguía allí, ennegrecida por los años. Sobre la repisa, el joven colocó la copia del retrato que había traído consigo. La madre se acercó. Pasó la mano por el marco y observó el rostro de la niña pintada. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba de tristeza. «Siempre quise verla», dijo, «saber que tuvo un rostro, una sonrisa, que existió de verdad». El doctor asintió. «Y que no te olvidó».
Ella se volvió hacia él, sonriendo con la misma dulzura que recordaba de su infancia. Nunca nadie se olvida del amor, hijo, solo se lo guarda hasta que alguien lo encuentra. Se quedaron un momento mirando el retrato, en silencio. Luego, la madre tomó una pequeña piedra del suelo, lisa y clara, y la colocó sobre el borde de la repisa. Para que sepa que volvimos, dijo. Salieron al jardín cuando el sol comenzaba a caer. La luz dorada encendía las hojas y hacía brillar el río a lo lejos. El viento movía suavemente las ramas y el sonido del agua llegaba como una canción lejana. Caminaron hasta la orilla y se sentaron sobre una roca. El doctor lanzó la caña de pescar al agua solo por costumbre. Su madre observaba el reflejo del cielo en la corriente. «Parece otro lugar», dijo ella. «Tal vez siempre fue el mismo», respondió él. «Solo necesitábamos verlo con otros ojos». Permanecieron allí mientras el sol se hundía detrás de los pinos. El bosque respiraba alrededor, tranquilo, como si por fin hubiera cumplido su propósito. Cuando se levantaron para irse, la madre miró hacia la mansión una última vez. «Gracias por traerme», susurró. Él le tomó la mano. «Gracias por venir conmigo». Subieron al coche sin hablar más. El camino de regreso se perdió entre los árboles, y detrás de ellos, en el corazón del bosque, la casa permanecía en silencio, pero ya no sola. Fin de la historia. Nota del autor. Los hechos, personajes, lugares y situaciones descritos en esta obra son producto exclusivo de la imaginación del autor. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas, o con hechos ocurridos en la vida real, es mera coincidencia. La Casa del Bosque es una creación de ficción concebida únicamente con fines literarios. Autor: Joel D.L. Obra protegida.